Pues vamos a darle continuidad, vamos a darle seguimiento a nuestra enseñanza del día de hoy. Y bueno, pues Dios está con nosotros, amén. Lo confirmamos, lo dejamos declarado. Y pues voy a procurar no tardarme mucho para que también, pues no, por esos problemas que tenemos ahorita de la conexión, pues no batallemos. El título de hoy es Jehová Rapa o Jehová Rafa, amén. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Ahí está la palabra de Dios, en Éxodo 15, 26. Y voy a darle lectura a la palabra de Dios para que tengamos más o menos noción, amén, de lo que queremos hablar en la palabra de Dios. Éxodo 15, 26. Vamos a ver qué nos enseña. Es el segundo libro de la Biblia, amén. Y dice dice Éxodo 15, 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová Rapa, Jehová Rapa, R-A-P-H-A. Jehová Rafa o Jehová Rapa significa Jehová tu sanador, Jehová tu sanador. Eso es lo que significa. Y quiero empezar diciendo que la enfermedad no es de parte de Dios. La enfermedad no es, las aflicciones y los dolores no son de parte de Dios. Si no fuera así, entonces Dios nunca hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a ser clavado en la cruz para ahí llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores. Dice la Biblia en Isaías en el capítulo 53, en el versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Amén. De esa manera entendemos que a Jesús, a Dios, a Jesús mismo, cuando vino a la tierra, se le tuvo por un falso profeta, se le tuvo por un maltratado de parte de Dios, por un hombre que solamente vino en vano. Incluso hoy día mucha gente hace vano el sacrificio de Jesús con sus hechos. Tienen a Jesús en su corazón, supuestamente, pero actúan de otra manera totalmente diferente. Hacen vana la cruz de Cristo. Amén. Y Éxodo 15, versículo 26, como acabamos de leer hace un momento: yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rapa, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová, todo tiene un significado. Jehová Elohim. Entonces, de esa manera entendemos que este nombre de Dios, ¿verdad?, que nos da la promesa de poder entender que Él va a ser nuestro sanador. Dios nos promete ser sanador nuestro médico, nuestro reparador. Él es Jehová Rapa, Él es Dios, Él es todopoderoso. Amén. La palabra sanador en hebreo es la palabra Rapa, que significa sanador, médico o reparador. Eso significa la palabra Rapa. Cuando vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, claramente podemos ver que su enfoque fue la salvación, la liberación y la sanidad, o sea, dar vida a su vez. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, dice, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando Jesús volvió del desierto, ¿sí?, en el poder del Espíritu Santo, en Lucas capítulo 4, Él empezó a sanar a los enfermos. Esa fue su primordial labor en esta tierra.
sanar a los enfermos. Lucas capítulo 4, versículos del 38 al 39, Jesús reprende la fiebre de la suegra de Pedro y esta queda sana. Se ha hecho un mal chiste que dicen que por eso fue que Pedro le negó, ¿no? Porque sanó a su suegra. Pero en realidad la idea de todo esto es de que se entienda el amor que Pedro le tenía a su suegra, a su familia, a grado de que pidió que se le diera la oportunidad, de poder ser sanada de esa enfermedad, de esa fiebre. Ahora, la enfermedad que se muestra aquí en Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39, habla de la fiebre de la suegra de Pedro y queda sana. Y eso es lo que precisamente hoy en día prevalece y está sufriendo mucha gente con el tema de la salud. Hoy en día estamos viendo muchas dificultades de salud en la gente por medio de esta enfermedad, la enfermedad que conocemos de moda. Y vamos a basarnos específicamente en Lucas 4, 38 y 39. Jesús reprende la fiebre de la suegra de Pedro y esta queda sana. En Hechos 10, 38 dice, como Dios ungió con el Santo Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice, porque Dios estaba con él. Y dice la Biblia que Dios envió a sus discípulos a hacer lo mismo. En Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 2, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, dice, para sanar a enfermedades, y los envió a predicar en el reino de Dios y a sanar a los enfermos, ¿verdad? De esa manera entendemos la misión de los 12, la misión de los 70, la cual Jesús dice que les dio autoridad sobre demonios, sobre potestades, sobre enfermedades, sobre la muerte. Incluso se hablaba de que habían resucitado a muchos muertos. Cuando ellos llegan gozosos de haber hecho la labor que Jesús les encomendó, Jesús les dice, no se asombren tanto por haber hecho esto. Más que nada, dice, preocúpense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. De esa manera entendemos que los 12 discípulos en Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 2, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio el poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Una vez que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, o sea, al día 50 de la resurrección de Jesús, una vez que fueron llenos de este poder, ellos también empezaron y siguieron sanando a muchos enfermos. Y se hablan de sanidades supernaturales, y por ejemplo, cuando Pedro sanó con su propia sombra a un cojo que estaba sentado en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Amén. Entonces vemos que Pedro y Juan, en el nombre de Jesús de Nazaret, levantan a un hombre cojo de nacimiento, y este tema lo vemos en Hechos 3, del 1 al 8, vemos todo eso. Hechos capítulo 5, versículos 15 y 16, dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas. Dice, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos estos eran sanados. Ahora, muy bien, yo quiero decirles algo que he aprendido a lo largo de estas 2 semanas que han transcurrido. Un pastor, amigo mío, me llama por teléfono y me hizo un comentario muy en específico que la verdad
me dejó muy sorprendido al haberlo realizado. Este consejo habla sobre cuando dice que si tu ojo es bueno, lo de adentro también va a ser bueno, ¿verdad? Si tu otro ojo es bueno, también será bueno lo de adentro. Y me hizo pensar mucho en eso, porque dice, un perro, dice, es entrenado o un animal por inercia, sabe cuando está lloviendo y sabe dónde atajarse, sabe qué hacer, sabe cuando va a llover y corre a esconderse. Un perro es entrenado para alguna labor y el perro sabe cómo llevar a cabo esa labor. Y me decía este pastor, dice, ¿por qué? Dice, porque sus sentidos los tiene activados y los tiene a modo de que puedan funcionar de acuerdo a lo que fue entrenado. Entonces, hablaba este pastor y me decía, dice la Biblia que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Dice, si bebieres de esta agua que yo te ofrezco, le dice Jesús a la samaritana, dice, de cierto te digo que de tu interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva es el caudal del manantial, el raudal de manantial de Dios por medio de su Espíritu Santo que opera en nosotros. Ahora, si usted quiere tener sanidad, ¿qué es lo que hace? O se toma un remedio casero, o se toma un medicamento, o simple y sencillamente ora para que Dios lo sane. ¿Y dónde va a empezar la sanidad? Al tomar un medicamento, al tomar un remedio casero o al orar, cuando la sanidad empieza de adentro y se manifiesta hacia afuera. O sea, de adentro hacia afuera es reflejado lo que Dios hace con poder en sus hijos. Y esto significa que si nosotros tenemos ese río de agua viva, yo te voy a dar un secreto que he puesto por obra estas 2 semanas y me ha funcionado y me ha resultado mucho en muchas áreas específicas de mi vida. Yo, en lo personal, me siento cada noche a la orilla de mi cama o me arrodillo o busco o me paro y me busco un lugar específico para ponerme a orar, o ando caminando todo lo que es mi casa, lo que es la parte de la sala, la recámara, me la paso caminando y orando. Hay guerra espiritual, tengo que reprender y echar fuera demonios. Tengo que orar por mi papá, por mi mamá, por mis hermanas, por mis cuñados, por mis sobrinos, por la iglesia, por cada miembro de la iglesia Misión Divina. Estoy orando. Y me pongo en la noche, 12, 1, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Yo no tengo reparo de esto. Por eso usted me ve los ojos rojos, no porque ande yo marihuano, ¿no? Sino porque yo oro todas las noches y todas las noches me la paso velando y orando por la sanidad de mucha gente de la cual me llegan noticias que tiene un problema de salud, que pasa esto, que pasa el otro. Y fíjese que hay un momento en el que por eso la palabra dice, meditarás en ella. Si meditaras en ella, cuando dice ahí en Josué 1:9, dice que meditemos en la palabra. Y llega el momento de quietud, después de haber orado, después de haber reprendido, después de haber exaltado al Señor con todo el corazón, llega el momento de la meditación. Yo te voy a invitar que llegues a ese momento de meditación en las cosas de Dios y en la palabra de Dios, en lo bueno que Dios ha sido contigo, y te eches con tus ojos cerrados una mirada hacia tu ser interior, hacia dentro de ti, e indiques cuáles son las áreas enfermas que tienes de tu cuerpo. ¿Cuáles son esas áreas de tu cuerpo que están enfermas, que están padeciendo alguna situación? Y créemelo que me ha dado tanto resultado el decirle, Señor, yo te pido que tengas misericordia, Señor. Yo bendigo mis arterias. Yo bendigo mis extremidades, mis manos y mis pies. Yo bendigo mi columna vertebral, Señor. Yo bendigo mis pulmones, mis riñones, mi hígado. Yo bendigo mi páncreas, Señor. Yo bendigo mi sistema nervioso central. Yo bendigo, Señor, mi aparato reproductor.
Yo bendigo mi intestino grueso, mi intestino delgado. Yo bendigo mis venas, las venas de mi cuerpo, Señor. Yo bendigo y yo le pido al Señor y que el río de agua viva que corre en el interior riegue todo eso, todas esas partes de mi cuerpo. Yo le digo, Señor, bendice mi parte trasera, mi parte delantera, bendice mi cabeza. Yo bendigo mi cerebro, yo bendigo mis ojos, mis oídos, mis dientes, mis uñas. O sea, todo eso, yo le digo al Señor, yo bendigo todo eso y que el río de agua viva que corre dentro de mí riegue. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo bien claro. Yo siempre pongo ese ejemplo. Hay temporadas del año en la que muchos ríos, si usted cruza por la carretera, hay ríos que están activos, cruza el agua, pasa el agua. Y hay tiempos en los que está seco el río. Hay tiempos en los que esos ríos están secos. No pasa nada de agua. Y ahí es cuando la gente mal educada, y es cuando la gente cochina, perdón por la expresión, pero la gente va y avienta que el perro muerto, que los muebles viejos, que la basura, y avientan todo lo que pueden ahí y dejan sucio el lugar donde pasa el río. Cuando el río renace, el río viene siempre viene inclinado, o sea, viene desde alto hacia abajo. Cuando el río nace de nuevo, cuando el río vuelve otra vez a fluir, empieza a desensolvar el río. O sea, viene con gran ímpetu, a grado que todo lo que está tirado en ese río es empujado por el caudal del agua y empieza a aventar y empieza a limpiar esa parte del río. Y todo lo sucio, toda la basura, todo lo que avienta la gente, se va, agarra rumbo junto con el río y el río queda otra vez limpio. Eso es lo mismo que va a pasar con el río de agua viva que fluye dentro de ti. El secreto está en esto, en que medites en la palabra de Dios, que medites en lo bueno que ha sido contigo diariamente, cada noche, que medites en las bendiciones y oportunidades que Dios te da cada día, que medites en todo lo que Él te ha dado sin faltarte, que medites en lo bueno que ha sido contigo, en la salvación que te ha dado, y que te eches un vistazo a tu interior y cheques en dónde está el asunto de la enfermedad en tu cuerpo y bendigas todas esas partes de tu cuerpo y decretes la sangre de Cristo con sanidad y el río de agua viva sobre tu cuerpo, sobre tu interior, limpiando todo eso, sanando tu enfermedad. Y déjame decirte qué es lo que ha estado pasando a lo largo de estos días. A lo largo de estos días he estado arrojando cálculos renales. Duele bien gacho, duele bien feo. He estado arrojando cálculos renales. Tenía yo problemas en mis extremidades por causa del tabaquismo. Hay una sustancia que se me alojó, que tiene años que está ahí alojada, que me llegó a alojarse ahí, que me causa problemas, me siento molestias en mis manos, por eso luego ando vendado. Y he estado sintiendo mejorías en mis pies y en mis manos. Mis extremidades son las que más han padecido ese problema. Y ahora estos días he estado teniendo esa limpieza, he estado sintiendo esa sanidad. Yo tengo problemas de la columna. He estado decretando que mi columna con el río de agua viva es sanada. Y en días anteriores yo tenía unos dolores bien tremendos, bien feos, a grado de que estaba yo haciendo ejercicios de estiramiento y todo eso, y sí, un rato se me quitaba, pero empecé a meterle más ímpetu al río de agua viva que hay dentro de mí, y ahora te puedo decir, siento una ligera molestia, pero siento la molestia del riñón que está trabajando, que está deshaciendo todo eso que está ahí, y se refleja en mi columna, y siento a veces el cansancio, siento a veces la pesadez, la carga, pero oro a Dios y le digo al Señor, cerrando mis ojos, meditando en lo bueno que ha sido conmigo, en lo santo que es, en lo puro que es, y en la oportunidad que yo quiero tener de caminar rectamente de Él. Le pido la oportunidad de que el río de agua viva fluya y empiece a limpiar y a sanar todo eso. Y déjame decirte que los dolores han desaparecido
por lo menos en un 96, 95% han desaparecido de mi cuerpo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que Jehová ha prometido ser mi reparador, ser mi restaurador, ser mi sanador. Y yo he creído la palabra, y la palabra se ha puesto por obra en mi vida y ha dado un efecto y un resultado divino de parte de Dios. Entonces, la enfermedad y las aflicciones y los dolores no son de parte de Dios. Entonces, ¿cómo entra la enfermedad? ¿Cómo es que entran los dolores? ¿Cómo es que entra la enfermedad? Cuando Dios creó al hombre y la mujer los creó para vivir eternamente, pero por causa de la desobediencia, por el pecado fue que entró la muerte. Las enfermedades, las aflicciones y los dolores son producto del pecado del hombre y la desobediencia en la palabra de Dios. Siempre vemos perdón de pecados y sanidad de parte de Dios cuando nosotros volvemos al redil del Señor. No quiero decir que toda la gente enferma está en pecado o está en desobediencia. Existe mucha gente enferma por falta de cuidado. Existe mucha gente enferma por no llevar a cabo sus tratamientos. Existe mucha gente enferma, y más hoy en día con este tema que estamos viviendo de enfermedad, que se arma de mucho valor y dice, es que no existe esa enfermedad. A ver, yo salgo a la calle y regreso. Mi pariente fulano de tal va y viene y ¿a poco está enfermo? ¿No, verdad? Bueno, es que la enfermedad no existe. Es que lo que la gente dice nada más lo dice por llamar la atención. Pero deja de ser incrédula la gente. La gente deja de ser incrédula hasta que le pasa a alguien de su familia. Deja de ser motivo de burla el tema hasta que le pasa a alguien que has conocido y que tú sabes que esa persona de la nada, de la noche a la mañana, padeció el tema de la muerte. Entonces, ¿qué te quiero decir? Mucha gente se hace valiente, cree que son no sé, de acero, o que tienen el sistema inmune como el del perro, que a los perros no les pasa nada, ve que a los animales no les pasa nada. Pues bueno, ¿qué te quiero decir con todo esto? Lo único que te quiero decir es de que si tú te sales de la cobertura, si tú te sales de la cobertura de oración, si tú te sales de la cobertura de la prevención, de la precaución, si tú te empiezas a sentir el que no pasa nada, es solamente un chiste inventado, mal contado del hombre, entonces ahí es a donde vas a padecer esta situación. Hay gente que está enferma por causa del pecado, pero estamos hablando de enfermedades muy tremendas, muy difíciles, o sea, muy duras. Y déjame decirte, hoy en día la gente está sufriendo azote. La gente que se le ha compartido el evangelio no quiere nada con Dios, no quiere tener nada con Dios. Entonces para ellos viene el azote. La gente que ha creído en Dios, ha caminado con Dios y decide burlarse de Dios y darle la espalda, esa gente sufre el azote, esa gente vive las consecuencias de su pecado. Entonces hay maneras de identificar. ¿Has descuidado tu salud? ¿Te has mal alimentado? ¿Te has descuidado de la salud? Bueno, entonces por eso puedes estar enfermo. ¿No has llevado a cabo tus tratamientos? Los tratamientos que el doctor te ha indicado. Entonces tienes un problema de salud. O simple y sencillamente no has orado a Dios claramente pidiendo específicamente por tal cual sanidad. Entonces ahí hay un problema. Pero te quiero decir una de las cosas. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, por nuestras rebeliones, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga es que nosotros somos curados. Ahí es cuando yo te digo que tienes que orar específicamente. Decirle al Señor, Señor, dice tu palabra que por tu llaga hemos sido curados.
Dice en tu palabra que en el madero fueron clavadas nuestras enfermedades, nuestras rebeliones. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi descuido, te pido perdón por ser imprudente, pero te pido también que me sanes de mis enfermedades. Segundo de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. Ese es un tema muy importante. Queremos que en Texmelucan se vaya la enfermedad, queremos que en Puebla se vaya la enfermedad, queremos que en México se vaya la enfermedad, queremos que en el mundo se vaya la enfermedad. Humillémonos pues delante de Dios. Pidamos perdón por nuestros pecados, pidamos perdón por los pecados de la gente que nos rodea. Ellos no lo van a hacer y no van a ser perdonados hasta que no lo pidan. Pero tú por lo menos pídele perdón a Dios por ellos. Quizá Dios tenga misericordia. Quizá Dios se apiade de ellos que han negado su nombre o han negado a aceptar a Jesucristo. Entonces, dice la palabra de Dios que Él oirá desde los cielos, perdonará y sanará nuestra tierra, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, dice que le serán perdonados. Entonces, todo va tomado de la mano. El no cuidar tu salud es rebelión. El no llevar a cabo tus tratamientos es rebelión. El no hacer las cosas que Dios te indica es rebelión. Por lo tanto, se constituye pecado. Pídele perdón a Dios y pídele sanidad a Dios. Entonces, las enfermedades, las aflicciones y los dolores son producto de la desobediencia. Simple y sencillamente. La Biblia nos dice en Juan capítulo 5 que había una multitud de enfermos en un estanque llamado Betesda, y ellos esperaban el momento de que el agua, el movimiento del agua, porque llegaba un ángel que descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el primero que entrara en ese estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. La Biblia dice que ahí había un hombre paralítico que llevaba 38 años esperando un día ser el primero en entrar en el estanque y así ser sano. Un día Jesús le vio y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el versículo 8 del capítulo 5 de Juan dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9 nos dice que al instante el hombre fue sanado. Pero el versículo 14 dice que porque este hombre tenía 38 años paralítico. ¿Y cuál era el problema? Quizá sus padres habían pecado. Quizá sus padres habían pecado. Entonces, esto es una cadena. Se convierte en cadena generacional. Amén. Entonces, si las cabezas de hogar, los padres, están metidos con Dios, la familia va a estar sana. Pero ¿qué pasa del padre o la madre de alguno que no está bien y está haciendo cosas que son indebidas? Va a suceder enfermedad. O sea, son consecuencias desafortunadamente. Entonces, el versículo 14 dice, después que le halló Jesús en el templo, le dijo, mira, has sido sanado. Dice, no peques más para que no te venga cosa peor, le dice. Le dice Jesús al paralítico. Este hombre estuvo en esa condición, sufrió por 38 años por haber pecado, pero tan pronto como tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesús, quien es grande en misericordia, él fue sanado. En Lucas capítulo 5,
la Biblia nos dice que unos hombres escucharon que Jesús estaba enseñando y trajeron a un paralítico. Y cuando llegaron vieron que la casa estaba llena. Así que ellos rompieron el techo y bajaron al paralítico y lo pusieron a frente a Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Jesús lo sanó y dijo, nunca había visto tal fe. O sea, aquí los que se preocuparon por la sanidad del paralítico fueron sus amigos. Este hombre sorprendente, en el versículo 20, dice que al ver la fe de ellos dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y cuando los escribas y fariseos escucharon esto, ellos dijeron, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Dice, solamente Dios lo puede hacer. Y la Biblia nos dice que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo en el versículo 23 al 25, les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Jesús primero, dice aquí la Biblia, perdonó sus pecados y después los sanó. San Juan capítulo 9, la Biblia nos habla de un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. En el versículo 2 los discípulos le preguntan a Jesús, Rabí, ¿en qué pecó o sus padres para que haya nacido ciego? En el versículo 3 les contesta, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, muchos creen que Jesús dijo que el hombre ciego nunca pecó y que sus padres también nunca pecaron, pero Jesús no dijo eso. Les dijo que esa enfermedad no vino por pecado o por el pecado de sus padres, sino que esa enfermedad vino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, vemos que la multiforme voluntad de Dios, la multiforme gracia de Dios, se manifiesta de una manera sobrenatural. Muchos, los de los discípulos en ese momento, llegaron a entender que muchas de las enfermedades eran por los pecados, ya sea de ellos o por los pecados de sus antepasados. Las enfermedades, las aflicciones y los dolores son producto del pecado y de la desobediencia. Ahora, ¿qué debemos de hacer cuando una enfermedad o una aflicción o un dolor llegue a nuestra vida? Es clamar a Dios por su misericordia. ¿Se acuerda nuevamente repito, de Bartimeo el ciego? ¿Qué decía a la orilla del camino? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Nehemías 1, versículos del 1 a 9. Cuando le dijeron a Nehemías lo que había sucedido con el remanente que quedó en Jerusalén, y cómo estaban en gran mal y afrenta, y cómo derrumbaron el muro de Jerusalén, y cómo quemaron las puertas de la ciudad, Nehemías dice que lloró y oró y le pidió a Dios por misericordia. Lo primero que debemos de hacer es pedirle a Dios por misericordia. Tenemos que clamar por misericordia. Miqueas capítulo 7, versículos del 18 al 20, dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, primero, clamar por misericordia. 2, apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, o sea, se apartaran de la desobediencia y de la rebeldía, dice, yo escucharé, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
El pecado en nuestras vidas es lo que deja entrar la enfermedad, el dolor y las aflicciones a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Una vez que cierras la puerta del pecado en tu vida, le cierras la puerta y el acceso a la enfermedad. El enemigo número uno en nuestras vidas no es el diablo, sino el pecado, porque lo hacemos por voluntad. El pecado, por el pecado la muerte es que entró. Bueno, oramos primero por misericordia. 2, nos arrepentimos y abandonamos, le damos vuelta al pecado. 3, obedecemos la palabra de Dios. Éxodo 15:26 dice lo siguiente: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, dice la Biblia, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, atender la palabra, meditar en la palabra, como se los dije hace rato, meditar en la palabra, en lo bueno que ha sido Dios, y pedir que el río de agua viva fluya sobre nosotros. Necesitamos volver a obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae sanidad cuando la obedecemos y la ponemos por práctica. Para terminar, Proverbios 4:20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios trae sanidad a nuestros cuerpos. Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El centurión tenía esta revelación en Mateo capítulo 8, versículo 8. Le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, yo en este momento, si tú tienes un problema de salud sobre tu cuerpo, yo te voy a pedir que extiendas tu mano hacia la pantalla. Yo te voy a pedir que extiendas tu mano hacia la pantalla donde me estás viendo. Extiende tu mano y vamos en este momento a orar por sanidad para tu cuerpo. Si tú crees en esta revelación de que tan solo al decir la palabra vas a recibir sanidad, que así sea hecho. Dile al Señor en este momento y repite conmigo: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados. Quiero obedecerte. Quiero meditar en tu palabra. Y quiero caminar rectamente contigo. Padre, en este momento yo lanzo sobre los cuerpos palabra de sanidad. En el nombre de Jesús, decreto sanidad divina sobre los cuerpos. Todo el río de agua viva que fluye del interior de cada uno empieza a correr. El río de agua viva sobre sus arterias, sobre sus venas, sobre sus nervios, tendones, sobre sus huesos, sobre el tuétano, sobre los oídos, sobre los ojos, sobre el aparato respiratorio, sobre los dientes, sobre la boca, sobre el cerebro, sobre la nuca, sobre el cerebelo, sobre la columna vertebral. El río de agua viva empieza a fluir sobre el páncreas, sobre el hígado, sobre la tiroides, sobre los pulmones, sobre los riñones, sobre la columna, sobre el coxis, Señor, sobre los aparatos reproductores de cada persona, Señor, sobre el intestino grueso, sobre el intestino delgado, Señor, sobre las uñas, sobre los pies, sobre las manos, Señor. Empieza a fluir el río de agua viva sobre cada uno de ellos, de su interior, limpiando, lavando, sanando todos los cuerpos. Declaro en este momento una sanidad sobrenatural, una sanidad divina sobre los cuerpos. Declaro que el Espíritu Santo desciende con fuego y quema toda enfermedad sobre las vidas. En el nombre de Jesús, yo declaro que el Espíritu Santo empieza a sanar completamente desde la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús declaro sanidad divina
Declaro en este momento que cada cuerpo empieza a tener reacciones en su interior por causa del río de agua viva que fluye sobre ellos. Declaramos en el nombre de Jesús que la misericordia de Dios es dada porque nos acercamos confiadamente al trono de la gracia y la misericordia nos es otorgada. En el nombre de Jesús nos convertimos de nuestros malos caminos y desde hoy nos apartamos del pecado y borramos el pecado de la vida y declaramos sanidad. Padre Santo, en el nombre de Jesús nos conectamos con la palabra y recibimos la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret pedimos y damos muchas gracias desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Padre Santo. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Bueno, pues damos por terminada nuestra enseñanza y les pido que estemos orando firmes, que utilicemos la noche que a veces no se puede dormir para orar, que utilicemos nuestro tiempo libre para pedir misericordia por los que nos rodean, por nuestros vecinos, por nuestros familiares que lleguen a padecer el tema de la salud y creamos que Dios va a hacer la obra completa en cada uno. Vamos a orar para ser despedidos y vamos a orar por diezmos y ofrendas. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta palabra, Señor, por la palabra de sanidad que nos has dado y creemos que ha surtido efecto positivo en nosotros. Ahora, Señor, te ha llegado el momento de pedirte por diezmos y ofrendas de nuestros hermanos que desmedidamente nos dan, Señor, y sin ninguna oposición en su vida. Te pido que sean multiplicados, Señor, y que cumplan el propósito por el cual sean recogidos. Gracias por esta enseñanza del día de hoy y gracias por habernos permitido estar hoy reunidos en esta transmisión, Señor, para poder escuchar el mensaje de tu palabra y saber que tú eres bueno, tú eres santo. En el nombre de Jesús pedimos y damos muchas gracias, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Hasta la próxima, muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el miércoles 6 de la tarde. Bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias. Dios les bendiga.